Hace casi 3 años, exactamente el 15 de noviembre a las 3 de la tarde, fue el momento en que mi vida laboral cambió para siempre. Y todo sucedió en una habitación que medía aproximadamente 4 metros por 5 metros, con una vista al estacionamiento del edificio Vancomer en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Pero ese día, esa vista que una vez me pareció un símbolo de éxito, se convirtió en un recordatorio silencioso de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Mi nombre es Javier Morales. Tenía 32 años en ese momento. Trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística llamada Transportes Unificados de México, o TUM, como todos le decíamos. Había estado en esa compañía durante 7 años. 7 años. No son muchos si lo comparas con una carrera completa, pero son suficientes para saber cómo funcionan las cosas, para conocer cada procedimiento, cada contacto, cada secreto que mantiene funcionando el negocio. El gerente general de la empresa, Rodrigo Villegas, era mi jefe directo. Un hombre de 62 años, de esos que empezó desde abajo y construyó su imperio a través del trabajo duro y la inteligencia. Lo respetaba enormemente. Trabajar bajo sus órdenes era un honor, aunque a veces fuera complicado. Pero esto cambió cuando su hijo, Diego Villegas, entró a trabajar a la empresa hace apenas 1 año y medio. Diego era completamente diferente a su padre. Mientras que Rodrigo era pragmático, calculador y amable en sus decisiones, Diego era impulsivo, arrogante y completamente desconectado de la realidad operativa de la empresa. Tenía 30 años, dinero de sobra de la herencia familiar y una ambición desmedida de convertirse en el sucesor de su padre. El problema era que no tenía idea de cómo funcionaba realmente una empresa de logística. Había estudiado administración de empresas en el extranjero, pero esos libros nunca preparan a alguien para la verdadera presión del negocio. Lo que Diego sí tenía era un mejor amigo de toda la vida llamado Martín Reyes. Ambos se conocían desde la secundaria. Habían ido a universidades parecidas, viajaban juntos, iban a las mismas fiestas. Martín no tenía ninguna experiencia en logística, 0, pero cuando Diego obtuvo su posición de subdirector en TUM, lo primero que hizo fue traerse a Martín como su asistente de proyectos especiales. Yo veía esto venir desde hace meses. No necesitaba ser psicólogo para darme cuenta de que Diego estaba molesto de que yo fuera más respetado en la empresa que él. Mientras que sus propuestas fallaban y sus decisiones no hacían sentido operacionalmente, mis reportes seguían siendo sólidos. Mis equipos funcionaban bien, los clientes me conocían y confiaban en mí. Y eso aparentemente le corroía por dentro. La tensión creció durante los últimos 3 meses de 2023. Diego empezó a cuestionar mis decisiones en las juntas. Sugería cambios costosos que no tenían justificación. Intentaba socavar mi autoridad frente a mi equipo. Y yo simplemente dejaba que sucediera. Mantenía la calma, hacía mi trabajo y seguía adelante. Algunos de mis colegas me preguntaban si debería enfrentarme a él, pero yo sabía algo que ellos no. Hace 1 año, casi 2 años para ser exactos, descubrí algo mientras revisaba algunos archivos antiguos de la empresa. Era un documento que no debería haber visto. Una auditoría interna de hace 3 años que mostró irregularidades financieras serias en un área específica de la empresa. No quiero entrar en detalles legales muy complicados, pero básicamente había dinero que se movía de formas que no estaban completamente justificadas. Cuando lo reporté a Rodrigo, él me pidió que mantuviera la confidencialidad total mientras él investigaba internamente. Lo que descubrí después, a través de conversaciones casuales y detalles que fui juntando como piezas de un rompecabezas, era que esa irregularidad involucraba a gente cercana a la familia Villegas. No a Rodrigo directamente, pero sí a su círculo íntimo. Y lo más importante era que había estatuto de limitaciones. Si no se reportaba formalmente en ciertos plazos, ciertos delitos prescribirían y desaparecerían legalmente. Rodrigo estaba navegando esto muy cuidadosamente, probablemente trabajando con abogados para resolver todo de la manera más discreta posible sin destruir la familia. Pero lo que Diego no sabía, lo que Martín definitivamente no sabía, era que esta información estaba a punto de explotar.
Yo tenía documentación de todo, copias de archivos, correos, una cronología completa. Y hace 6 meses, un auditor externo había llegado a la empresa como parte de un proceso de revisión que nadie cuestionó. Ese auditor estaba investigando justamente eso. Todo se sentía como una bomba de tiempo. Y el 15 de noviembre fue cuando esa bomba finalmente llegó al punto de detonación. Ese día, a las 3 de la tarde, Diego me mandó llamar a su oficina, la que usualmente era la oficina de un director de proyectos especiales, pero que él había configurado como su reino personal. Cuando entré, Martín estaba ahí también, sentado cómodo en una de las sillas frente al escritorio. Diego estaba de pie, mirando por la ventana hacia la Ciudad de México, como si estuviera practicando cómo verse importante. Diego comenzó a hablar sin voltear. Javier, hemos estado revisando la estructura de operaciones y hemos decidido que necesitamos hacer algunos cambios importantes. Se voltó finalmente para mirarme a los ojos. Todos acordamos que eres el primero en irse. Fue una frase tan directa, tan plana, que casi parece una broma, pero no lo era. Continuó explicando que la empresa necesitaba sangre nueva, que mis métodos eran anticuados, que necesitaban a alguien con visión moderna que fuera Martín. Yo simplemente lo observé. No sentí pánico, no sentí rabia en ese momento, aunque seguramente vendría después. Lo que sentí fue una especie de tranquilidad extraña, como si hubiera estado esperando esto. Y probablemente así era. Diego esperaba una reacción dramática. Quería que me quejara, que pidiera explicaciones, que perdiera la compostura. Así podría sentirse justificado en su decisión. Pero en lugar de eso, simplemente sonreí levemente. Era un poco sarcástico, lo admito. «Entendido», dije. «Supongo que lo mejor es que recoja mis cosas entonces». Diego pareció desconcertado por mi respuesta tranquila. Martín se vio incómodo, pero continuaron con los detalles administrativos. 2 semanas de preaviso remunerado. Algunos detalles sobre el proceso de separación, todo muy formal, muy corporativo. Lo único que pedí fue que me permitieran transferir mis proyectos a Martín durante esas 2 semanas, para asegurar que todo funcionara bien. Diego estuvo de acuerdo, casi aliviado de que no causara problemas. Cuando salí de esa oficina a las 3:20 de la tarde, el edificio seguía siendo exactamente igual. Las mismas personas en los pasillos, las mismas luces fluorescentes, el mismo café que sabía a nada en la cafetería del primer piso. Pero mi mundo acababa de cambiar completamente. Los primeros días fueron los más difíciles psicológicamente, aunque lo oculté bien. Mi equipo estaba en shock. Algunos de ellos querían renunciar en solidaridad conmigo, pero los convencí de que se quedaran. Les expliqué que las compañías no se comportan así con las personas que se quedan leales. Continuamos trabajando como si nada hubiera cambiado, excepto que ahora yo estaba entrenando a Martín sobre cómo hacer mi trabajo. Martín era un buen tipo, verdaderamente. No tenía la malicia de Diego. Era claro que no sabía qué estaba haciendo, que estaba completamente fuera de su elemento. Pero era agradable, escuchaba, tomaba notas. En otras circunstancias, podría haber sido un buen compañero de trabajo. Durante esos días, esperé noticias del auditor. Sabía que algo tenía que moverse pronto. El auditor había sido bastante minucioso en las últimas semanas, pidiendo documentación adicional, haciendo preguntas específicas sobre ciertos depósitos. Solo era cuestión de tiempo. El 22 de noviembre, exactamente una semana después de mi despido, Diego se acercó a mí en el almuerzo. Estaba claramente nervioso. Me preguntó cómo estaba yendo la transición, si Martín estaba aprendiendo bien. Fue una conversación incómoda. Yo simplemente le aseguré que todo estaba bajo control. Ese mismo día, recibí un llamado de mi abogado, un amigo que había consultado días atrás. Me preguntó si quería formalizar una demanda por despido injustificado. Aparentemente, despedir a alguien simplemente porque necesitamos sangre nueva podría clasificarse como despido sin causa justa en México. Pero le dije que esperara, que todavía no sabía qué quería hacer. La verdad era que estaba esperando a que los dominós cayeran. Eso sucedió el 29 de noviembre. Un miércoles por la mañana,
Rodrigo Villegas convocó a una junta de emergencia. Todos los altos ejecutivos de la empresa fueron llamados a la sala de juntas principal, incluyéndome a mí, aunque oficialmente ya no era parte de la compañía. Diego fue llamado también, con una cara de pánico absoluto. El auditor había finalizado su investigación. Rodrigo no entró en muchos detalles en esa junta, pero fue claro. Habían encontrado irregularidades, dinero movido de formas ilegales. Algunos de esos movimientos estaban vinculados a amigos cercanos de la familia, personas que probablemente habían aprovechado su conexión con Villegas para beneficiarse. Se había reportado todo a las autoridades correspondientes. La empresa necesitaría contratadores externos para limpiar sus sistemas y procedimientos. Y luego, Rodrigo dijo algo que cambió todo. Mencionó que la investigación también había encontrado irregularidades que afectaban directamente a personas que ocupaban posiciones de autoridad actualmente. Específicamente, había movimientos de dinero que no podían ser justificados y documentación cuestionable relacionada a transacciones recientes. Diego se puso blanco. Martín lo miró con una expresión de «¿Qué está pasando aquí?». Yo simplemente escuché, sin mostrar emoción. La reunión terminó rápidamente. Rodrigo explicó que todos los salarios de esos involucrados en irregularidades estarían suspendidos temporalmente mientras se completaba la investigación. Diego se levantó y salió de la sala sin decir nada. Martín lo siguió, completamente confundido. Después de la junta, Rodrigo me pidió que me quedara. Cerró la puerta de la sala. «Javier», dijo sentándose lentamente. «Sabía que eras el único que podía dejar ir sin sospecha sobre lo que estaba realmente pasando. Necesitaba que los culpables creyeran que todo estaba normal, que ninguno de ustedes sabía. Diego es impulsivo, y cuando te despidió, probablemente se sintió más seguro, más en control. Fue el impulso emocional que el auditor necesitaba para investigar más profundamente sus movimientos financieros recientemente». Ese fue el momento en que entendí que todo esto había sido mucho más calculado de lo que pensé. Rodrigo había saludado mis conocimientos sobre la irregularidad inicial. En lugar de enfrentar a su hijo directamente, me había puesto en una posición donde Diego se vería obligado a actuar. Mi despido no fue un accidente. Fue planeado. «¿Qué encontraron exactamente?», pregunté. Rodrigo respiró profundamente. Diego había estado usando fondos de la empresa para sus gastos personales. Pequeñas cosas al principio, pero eventualmente llegó a cifras muy significativas. Martín también, aunque fue Diego quien inició todo. Se suponía que Martín simplemente lo cubriría con documentación falsa. Es complejo, pero básicamente cometieron fraude. Recuerdo exactamente cuáles fueron mis pensamientos en ese momento. No fueron de venganza, no fueron de «te lo mereces», fueron de tristeza. Tristeza porque sabía que esto destruiría a la familia Villegas de formas que van mucho más allá de lo financiero. Luego llegó el 3 de diciembre, exactamente 2 semanas después de mi despido original. Ese día recibí un sobre por correo a mi casa. Era un sobre grande, blanco, con mi nombre escrito formalmente. El remitente era TUM, Transportes Unificados de México. Adentro había una carta formal, en papel membretado de la empresa. La carta decía lo siguiente: «Estimado Javier Morales, debido a cambios administrativos significativos y a la necesidad crítica de personal experimentado en operaciones, le extendemos esta comunicación para solicitar formalmente su regreso a TUM en su posición de gerente de operaciones, efectivo inmediatamente. Se han realizado revisiones salariales y se le ofrecen beneficios adicionales. Por favor, confirme su disponibilidad para una reunión el 4 de diciembre a las 10 a.m. Estaba firmada por Rodrigo Villegas personalmente. Pero eso no fue lo más interesante. Lo que realmente cambió las cosas fue lo que pasó esa misma noche. Diego llegó a mi casa a las 8 de la noche. Literalmente, se presentó en mi puerta sin avisar. Se veía como si no hubiera dormido en días. Estaba sin afeitar, sus ojos estaban rojos y su ropa estaba arrugada. Antes de que pudiera siquiera saludarlo, Diego comenzó a hablar, o más bien comenzó a suplicar.
Sus palabras salieron como un torrente, rápidas, desesperadas. Javier, por favor, necesito que hagas algo por mí. Necesito que hables con mi padre. Necesito que le digas que yo no sabía lo que estaba pasando, que fue idea de Martín, que fui manipulado. Entré en mi casa y le permití seguirme. Nos sentamos en mi sala. Diego, dije, ¿qué pasó exactamente? Resulta que la investigación había avanzado más rápido de lo que todos esperaban. Los abogados de la empresa, coordinados con las autoridades, habían presentado un caso claro de fraude. Diego estaba siendo investigado criminalmente, no solo civilmente. Existía la posibilidad real de que enfrentara cargos criminales formales. Martín ya había contratado un abogado defensor de tiempo completo. Mi carrera se destruyó, dijo Diego con la voz quebrándose. Mi vida se destruyó. Los abogados dicen que podría ir a la cárcel, Javier, la cárcel. Lo que sucedió después fue extraño. Diego, en su desesperación, intentó convencerme de que fuera una especie de testigo favorable, que dijera que Martín era el cerebro detrás de todo, que él era simplemente un empleado ingenuo que no sabía qué estaba pasando. Que yo había sido despedido injustamente y que quizás mi recomendación de clemencia podría ayudarlo. No puedo hacer eso, le dije simplemente. No puedo mentir bajo juramento, Diego. No sería ético. Pero lo que sí podía hacer era algo diferente. Podía permitirle saber que no estaba completamente solo, que los errores que cometió fueron graves, pero que todavía había caminos adelante si mostraba remordimiento genuino y cooperaba completamente con la investigación. Habla con tu padre con la verdad completa, le dije, sin excusas, sin intentar culpar a otros. Muestra que entiendes la gravedad de lo que hiciste. Y quizás, solo quizás, la familia pueda mantenerse unida a través de esto. Diego se quedó en mi casa durante otra hora, hablando. Eventualmente se fue. Conducía lentamente, como alguien que acababa de recibir un golpe que no podía procesar completamente. A la mañana siguiente, el 4 de diciembre, a las 10 de la mañana, me presenté en la oficina de Rodrigo. La sala de espera era la misma que siempre, con las mismas plantas y el mismo café terrible. Pero cuando entré en su oficina, sentí que el peso del mundo había cambiado. Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio, pero se levantó cuando entré. Por primera vez en años, lo vi vulnerable. Parecía años más viejo. Javier, dijo extendiéndome la mano, gracias por venir. Por supuesto, respondí, estrechando su mano. Lo que sucedió en esa reunión fue la oferta formal de mi reposición. Pero fue mucho más que eso. Fue también una disculpa. Rodrigo explicó más completamente esta vez lo que había sido su estrategia, cómo necesitaba proteger a su empresa de criminales, incluso si esos criminales eran miembros de su propia familia. Como mi salida temporal era necesaria para que la investigación progresara sin sospechas. Y como ahora necesitaba que regresara porque la empresa había sufrido daño significativo durante mi ausencia, pero más importante aún, porque confiaba en mí. Quiero que seas mucho más que gerente de operaciones, dijo Rodrigo. Quiero que sea tu responsabilidad reconstruir la integridad de esta empresa. Y a cambio, ofrezco un aumento del 40% en tu salario, participación en las ganancias de la empresa a partir del próximo año y posición de director ejecutivo dentro de 3 años si mantienes estos estándares. Era una oferta extraordinariamente generosa, pero no era porque acepté realmente. Acepté porque sabía que TUM era una buena empresa con un buen propósito. Acepté porque Rodrigo merecía tener a su lado personas en las que pudiera confiar. Y acepté porque creía que, a través de estos cambios, podría ayudar a construir algo mejor. Algo más fuerte, algo que no se pudiera corromper fácilmente. Ese mismo mes, Diego rindió su declaración formal ante las autoridades. Con asesoría legal, decidió cooperar plenamente. Testificó en contra de Martín, proporcionó documentación detallada de cómo el dinero había sido defraudado y asumió responsabilidad completa por su participación. No fue un acto de bondad, fue calculado. Su abogado había informado que la cooperación completa podría reducir significativamente cualquier sentencia potencial. Martín fue acusado formalmente.
Fue un caso mediático durante algunas semanas en los medios especializados de la Ciudad de México. Escándalo de fraude en empresa de logística, decían los titulares. Hijo de ejecutivo acusado de desfalco de millones. Pero aquello se desvaneció eventualmente, como todas las noticias. La vida continuó, la empresa continuó operando, y yo continuaba haciendo mi trabajo, ahora con una responsabilidad aún más grande. Lo que fue interesante es que Diego nunca regresó a TUM. Después de su cooperación con las autoridades, decidió tomar un año de reflexión personal. Su padre, aunque dolorido por todo lo que había sucedido, apoyó esa decisión. Rodrigo y Diego tuvieron conversaciones difíciles, algunas reparadoras, según lo que pude saber. Eventualmente, Diego buscó trabajo en otra empresa, en una industria diferente, intentando comenzar de nuevo. Martín enfrentó cargos criminales más serios. Su sentencia final fue de 2 años y medio en una institución correccional mexicana, con libertad condicional adicional después. Pero déjame ser claro sobre algo. Esta historia no es sobre venganza, no es sobre yo ganando contra Diego, porque el verdadero perdedor aquí fue Diego mismo. Perdió su carrera en la empresa familiar, perdió la confianza de su padre, perdió años de su vida enfrentando un sistema legal, y más que nada, perdió la oportunidad de haber sido un verdadero líder en lugar de simplemente un heredero. Para mí todo fue diferente. Esos 2 meses que pasé fuera de la empresa fueron algo así como un periodo de reflexión. Pasé tiempo con mi familia, que llevaba años diciéndome que trabajaba demasiadas horas. Visité a mi madre en Guadalajara. Leí libros que siempre quise leer. Entrené en el gimnasio regularmente por primera vez en años. Y cuando regresé a TUM, el 5 de diciembre, regresé como una versión mejor de mí mismo. Durante los 3 años siguientes, reconstruí completamente la estructura operativa de TUM. Implementé sistemas de auditoría más rigurosos. Crié un equipo leal que entendía la importancia de la integridad financiera. Triplicamos nuestros ingresos, establecimos nuevas rutas de distribución y la empresa se convirtió en una de las más respetadas en la industria de logística en México. Rodrigo, con el tiempo, comenzó a delegar más responsabilidades a mí. Y tal como prometió, a finales del 2026 me promocionó a director ejecutivo. No fue un cargo ceremonial, fue real. Tenía autoridad completa sobre las decisiones operativas y financieras de la empresa. Y así es como un día que comenzó con mi despido humillante, se convirtió en el punto de giro que me llevó a donde quería estar. Pero no fue porque me haya vengado, no fue porque Diego recibiera su merecido, aunque quizás así fue. Fue porque mantuve la calma, porque conocía algo que otros no conocían, y porque entendí que a veces la mejor respuesta a la injusticia no es reaccionar impulsivamente, sino permitir que la verdad salga a la luz de manera natural. Aquello que Diego y Martín hicieron era fraudulento, era ilegal, era moralmente cuestionable. Pero lo que más importa es que fue estúpido, porque cometieron sus crímenes delante de una persona que ya sabía que algo estaba mal. Una persona que había mantenido registros cuidadosos. Una persona que simplemente estaba esperando el momento adecuado. A veces la vida te deja lecciones. Y la lección que aprendí ese 15 de noviembre fue que nunca reacciones por emoción cuando el tiempo puede hacer el trabajo por ti. Que la paciencia, combinada con el conocimiento, es una herramienta más poderosa que cualquier confrontación dramática. Y que al final, las personas que juegan honestamente, que trabajan duro y que confían en la verdad, son las que terminan ganando. Diego, donde quiera que esté ahora, probablemente está recordando ese día en su oficina cuando me despidió con tanta arrogancia. Y espero que haya aprendido también. Espero que haya aprendido que el piso bajo el cual te paras puede desaparecer en cualquier momento si no tienes una base sólida sobre la cual construir. Y yo, simplemente, continué haciendo lo que siempre he hecho, mi trabajo, con integridad, con dedicación, con la tranquila certeza de que al final la verdad siempre encuentra una manera de salir.